Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Desde la Subsecretaría de Educación Parvularia les damos la bienvenida. Sabemos que estamos en tiempos desafiantes y complejos, por eso agradecemos aún más el esfuerzo por conectarse hoy. Conectémonos con la Educación Parvularia tiene como objetivo ser un espacio de formación para todos los agentes educativos del nivel, por medio de seminarios online y considerando las necesidades de las comunidades educativas. Se espera aportar en el desarrollo de conocimientos y habilidades para promover una educación de calidad a todos los niños y niñas de nuestro país. Esta jornada tiene como objetivo profundizar en algunos elementos centrales del marco para la buena enseñanza de educación parvularia. Para ello, tendremos una presentación a cargo de María Carolina Muñoz y Julia Sandes, ambas del Departamento de Gestión Curricular y Calidad Educativa. Algunos aspectos prácticos antes de comenzar. Si tienen preguntas durante la presentación, las pueden ir haciendo al costado derecho de la pantalla. También nos pueden ir contando desde qué ciudad se conectan. Nosotros seleccionaremos algunas preguntas y las contestaremos al final de la presentación. Además, ahí mismo publicaremos el link a una encuesta para conocer su opinión sobre el seminario. Al contestar la encuesta, por favor fíjense en escribir bien su correo, porque así podrán recibir posteriormente la presentación. Esperamos encontrarnos en muchas ocasiones más. Ahora los dejo con la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Hola a todas y a todos. Quiero iniciar, solamente confirmar si se oye bien. Perfecto, quiero iniciar este seminario que estamos partiendo hoy día, parte del ciclo que hemos denominado Conectémonos con la Educación Parvularia y que hoy tendrá como tema principal y único el marco para la buena enseñanza. Quiero iniciar este espacio saludando a todos los que están hoy día conectados, a todos los educadores, educadoras, técnicos, docentes, probablemente equipos, comunidades de la educación parvularia que están conectados, que primero darles un abrazo grande a cada uno. Esperamos que estén muy bien viviendo estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado y que tendremos, estoy segura, que sortear de la mejor manera. La educación parvularia, sabemos, es el primer nivel de la trayectoria educativa, es lo que estamos impulsando desde el primer momento en la subsecretaría, pero que esto es algo que viene desde hace algunos años como política pública del país. El marco de la buena enseñanza es un instrumento clave, es de esos referentes curriculares principales para el buen ejercicio de la educación parvularia. Sabemos lo importante que es el primer marco para la buena enseñanza de la educación parvularia, y es por eso que es tan relevante poder tener hoy día esta capacitación con tantas inscritas a lo largo del país que puedan no solamente seguir en línea, sino que también hacer sus preguntas e involucrarse en este espacio tan significativo para poder comprender y hacer vida propia el marco de la buena enseñanza. Este es un primer seminario, un primer webinar de este ciclo que hemos denominado Conectémonos con la Educación Parvularia, convencidos de que en este tiempo tenemos que dar todas las posibilidades para capacitarnos de esta nueva forma online que ha permitido acercarnos, ha permitido vernos y ha permitido seguir relevando la educación parvularia a lo largo del país. Un gran abrazo a todos, un gran abrazo a todas las que están conectadas. Especialmente quiero agradecer y felicitar al equipo que ha trabajado en este webinar con mucha fuerza, principalmente a las dos expositoras que vienen a continuación, a la Carolina y a Julia Sandes, que estoy segura que lo harán muy bien y estoy segura que una vez más lograrán que todos nos conectemos y que todos sigamos con pasión viviendo la educación parvularia. Este es un nivel que se destaca por sobre todos los demás, por esta tremenda pasión que sentimos, por esta tremenda alegría que nos provoca el poder juntarnos, el poder estar. Así es que sigamos siendo un nivel muy especial y que hoy día tengan una muy buena experiencia junto a la Carolina y a la Julia, que estoy segura habrán preparado con mucho cariño este seminario. Un gran abrazo y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, quisiera darle los muy buenos días a todos y a todas, ¿no es cierto? Y manifestarle que estoy muy contenta de poder participar en este seminario que abarca un tema tan importante para nuestro nivel como es el marco de la buena enseñanza para educación parvularia, y más contenta aún de ver la altísima concurrencia que ha tenido este evento, que muestra claramente el gran interés que hay en nuestro sector por este tema. Bueno, sin más introducciones, vamos a comenzar con la exposición propiamente tal, en que yo les voy a señalar a grandes rasgos cuáles son como los sentidos, los propósitos y los conceptos centrales de este marco. En primer lugar, vamos a comenzar recordando la definición de qué es un marco para la buena enseñanza de educación parvularia. ¿Qué es este marco tan importante? Sabemos que es un referente. Un referente significa que orienta, y orienta a los equipos pedagógicos sobre cuál es la reflexión que tienen que hacer y la práctica pedagógica de calidad que deben desarrollar para asegurar niveles de calidad en la educación parvularia. Esta reflexión sabemos que es la base para una buena práctica pedagógica y tiene que ver con una reflexión respecto, como les decía, a los sentidos primero que nada, para qué estamos haciendo lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer, qué aprendizajes, ¿no es cierto?, qué contextos de aprendizaje están involucrados en esta situación, y por supuesto siempre todo esto permeado por los fundamentos de las bases curriculares, ¿no es cierto?, que son las que nos dan como los principios básicos de cualquier actividad educativa, experiencia educativa en educación parvularia. Entonces, este marco establece, por lo tanto, los desempeños, aquí puedes retroceder un poquito, establece los desempeños, puedes retroceder un poquito, ahí estamos bien, disculpa, ya. Este marco establece los desempeños que se espera de los educadores en su labor educativa, ¿no es cierto? Y con eso, en función de una mejora continua de su quehacer. Ahora, este marco, ¿en qué se basa? Se basa en las bases curriculares de educación parvularia, son su principal sustento. Las bases curriculares de educación parvularia vemos que tanto a nivel de fundamento, a nivel de objetivos de aprendizaje, a nivel de contextos, permean este marco. Pero también se basa en el marco de buena enseñanza de educación general, porque obviamente incluye también aspectos esenciales de la labor docente de cualquier nivel educativo, ¿cierto? Pero todo esto transversalizado, ¿no es cierto?, por las distinciones y precisiones específicas de la educación parvularia. Respecto a su proceso de construcción, hay que señalar que es un proceso largo que comenzó el año 2017 y que luego de sucesivas versiones a través de los últimos años se fue presentando al Consejo Nacional de Educación para sus ajustes, para finalmente tener el 2019 el marco listo, aprobado, y este marco se construyó en un proceso muy participativo, en donde se fue recogiendo la retroalimentación de múltiples actores y de múltiples fuentes. Dentro de eso podemos recordar que participaron tanto distintos organismos de educación parvularia como JUNG, Integra, servicios locales, también hubo revisión bibliográfica actualizada, ¿no es cierto?, de todos los contenidos, y también jornada de trabajo, de reflexión con educadoras de párvulo de los distintos niveles. Este trabajo fue liderado por el equipo de la División de Políticas Educativas de nuestra Subsecretaría de Educación Parvularia, del cual formamos parte las personas que estamos participando en este seminario. ¿Ya? Y les puedo contar también que para este año está programado, bueno, ya desde que el marco se elaboró y quedó listo, ya se iniciaron desde nuestra subsecretaría una serie de iniciativas para socializarlo, y el año anterior ya tuvimos unas jornadas regionales, ¿no es cierto?, con participación de profesionales de la subsecretaría también, para profundizar, para dar a conocer en primer lugar este marco y profundizar en algunas temáticas y en su relación con las bases curriculares. También desarrollamos un taller en particular respecto a este marco. Bueno, en relación a los propósitos del marco, tiene varios propósitos. El primero, claramente, y según lo que hemos señalado, es orientar a las educadoras de párvulo respecto a las prácticas pedagógicas que deben desarrollar en su ejercicio profesional. Y así también promover la reflexión pedagógica, que debe ser una reflexión crítica, ¿no es cierto?, que se esté mirando, que implique estarse mirando permanentemente respecto a cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo,
en qué medida estamos incluyendo en esto a las familias, en qué medida estamos haciendo una labor educativa que es pertinente a las necesidades y características de los niños y niñas, en qué medida es relevante también a las necesidades de una sociedad, ¿no es cierto? Y esta reflexión se realiza tanto de forma individual como entre pares y tiene que considerar los diversos contextos educativos. El tercer propósito tiene que ver con la función de difundir, de dar a conocer las características del ejercicio profesional a las distintas organizaciones educativas, ¿no es cierto? Y también a las distintas instituciones formadoras que existen en nuestro país ligadas a la educación parvularia. También como cuarto propósito podemos señalar que el marco permite aportar lineamientos a las instituciones de formación, tanto inicial y continua, de formación docente, y permite enriquecer las evaluaciones, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un mejor desempeño. Y en este sentido también el marco orienta la definición de instrumentos de evaluación y la construcción de observativos en los procesos de desempeño. Y en este sentido, y cómo se va a desarrollar en la parte posterior, están muy presentes aquí toda la contribución que hace el marco y la base que significa para la elaboración de todos estos instrumentos de estándares indicativos de desempeño, ¿no es cierto?, estándares de formación inicial docente, etc. Como decíamos, las bases curriculares de educación parvularia son el principal sustento de este marco. Las bases definen, como ustedes lo saben, qué y para qué deben aprender los niños y niñas desde su ingreso a la educación inicial, y el marco viene a ser como la contraparte, como un correlato que muestra cuáles serían los desempeños entonces que debieran tener estos educadores de párvulo para poder efectivamente promover estos aprendizajes de la mejor manera posible. Estos desempeños que se presentan en el marco son desempeños que por un lado son reconocidos por las educadoras de párvulo, es decir, no son aspectos nuevos, no son elementos que nunca se hayan escuchado, digamos, son elementos que se realizan desde muchos años en las aulas por las educadoras, pero también obviamente presenta desempeños desafiantes que ayuden a movilizar a niveles mayores de aprendizaje a los niños y niñas. Como les decía, esta relación de las bases curriculares de la educación parvularia con el marco de la buena enseñanza se expresa más claramente en que el marco está permeado a lo largo de toda su vida, digamos, como instrumento, en 6 conceptos centrales que surgen desde los fundamentos de las bases curriculares. Estos elementos son los siguientes: enfoque derecho. Sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos una visión de niño que como sujeto de derecho, de un niño que lo visualizamos como un niño protagonista de sus aprendizajes, activo constructor, no es un niño pasivo, es un niño que activamente construye sus aprendizajes. La inclusión tiene que ver, ¿no es cierto?, con un ambiente educativo, con una práctica pedagógica que considera que la diversidad es algo valioso, se valora, se reconoce, se releva y se trata de procurar en todo momento una enseñanza diversificada que permita dar respuesta a todas las necesidades del aprendizaje de la diversidad de niños y niñas y sus familias. El juego, que sabemos que es una tendencia natural del niño, ¿no es cierto?, pero también es el medio privilegiadísimo de aprendizaje que pueden utilizar y deben utilizar las educadoras para promover aprendizaje significativo a los niños. El liderazgo, que se refiere a un liderazgo básicamente técnico-pedagógico por parte de la directora, del director del centro educativo, que tiene que implicar, digamos, el conocer muy bien a sus equipos, tener claro cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y ser capaz de congregar un trabajo colaborativo alrededor de la labor educativa. Y por último tenemos la reflexión pedagógica, que como ya les señalé antes, es una piedra como angular dentro de la labor pedagógica porque significa un análisis permanente en profundidad de toda la comunidad educativa respecto a cómo se está haciendo lo que se está haciendo, de qué manera lo podemos mejorar, qué dificultades tenemos y
qué proyecciones podemos plantearnos. Para continuar con la parte siguiente que va a exponer otra persona que ya les voy a presentar, solamente quisiera terminar mi intervención recordando también lo importante que es que este marco, que es un documento, ¿no es cierto?, orientador, que efectivamente sirva para sus fines, digamos que es orientar, que sirva de material de consulta, que no quede guardado en un cajón, en un estante, que no se utilice solo para dirigirse a los indicadores y ver, así como en una lista de cotejo, cuáles son los indicadores que están o no están presentes en nuestra práctica, que no se utilice solamente para prepararse para una evaluación, sino que realmente sea un material de permanente consulta y de reflexión que oriente a los equipos. Y ahora los voy a dejar a continuación para una segunda parte de esta exposición con nuestra jefa de nuestra unidad de gestión curricular y calidad educativa, Julia Sandes. Muchas gracias. No me pasa. Muy buenos días. Gracias, Carola. Me corresponde, ¿verdad?, compartir con ustedes lo que tiene que ver con la estructura del marco para la buena enseñanza y aquellos elementos técnicos que consideramos son muy relevantes que ustedes empiecen a conocer y a profundizar. El seminario de hoy día no alcanza para que efectivamente podamos contemplar todos los aspectos, pero sí esperamos dejar con esta pequeña intervención la inquietud para que ustedes puedan seguir profundizando en estos elementos que nosotros hoy día vamos a compartir con ustedes. Carola, es muy importante lo que Carola nos planteó anteriormente porque es relevante conocer de dónde surge el marco para la buena enseñanza y por qué hoy día tenemos un marco para la buena enseñanza. En el nivel de educación parvularia están pasando muchos eventos que son muy significativos para la educación de los niños de 0 a 6 años. Y en ese sentido, el marco para la buena enseñanza lo que hace es orientar una práctica educativa de calidad, que surge como una necesidad de crear y generar criterios compartidos para hablar de una práctica efectiva en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Es así que este marco para la buena enseñanza, ¿verdad?, considera 4 dominios, a partir de los cuales se desprenden y se describen prácticas pedagógicas características del desempeño que debiese tener una educadora de párvulos en cada una de sus instancias educativas. Por lo tanto, estos 4 dominios orientan, ¿verdad?, esta definición de desempeño. Tenemos el dominio A, preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. El dominio B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Dominio C, enseñanza para el aprendizaje de todos los niños y niñas. Y el dominio D, compromiso y desarrollo profesional. Estos 4 dominios, en sí mismo y dentro de su complementariedad, hacen que el desempeño de la profesional avance hacia la calidad educativa. Por lo tanto, hay 2 elementos centrales que surgen a partir del análisis de estos dominios. Primero, que lo que hacen es que cada educadora de párvulo y equipos, ¿verdad?, puedan reflexionar sobre la práctica pedagógica y así puedan avanzar a los desempeños de mayor calidad. Otro elemento importante es que desafía a las educadoras de párvulo a que actualicen de manera permanente los conocimientos para mejorar la calidad en el aula. Es decir, no es un documento que acabe en sí mismo, sino que es un documento gatillador de aprendizaje que debe estar relacionado con bases curriculares y los referentes que nosotros hemos dispuesto en la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia y que van a seguir, ¿verdad?, sumándose para cada uno de los núcleos y para cada uno de los componentes transversales al desempeño de una educadora de párvulo. Y todo esto con el enfoque de que todos los niños y niñas puedan aprender en un contexto de calidad. Entonces, algo importante también que decía Carola anteriormente tiene que ver con que esto no es un checklist, sino que lo que uno debiese apuntar es a la comprensión de cada uno de estos dominios y cómo cada uno de ellos se complementa con el otro para orientar el desempeño de la práctica pedagógica.
Por lo tanto, estos dominios de la preparación del proceso de enseñanza, como de los ambientes educativos, la enseñanza propiamente tal en el aula y el compromiso profesional, son elementos que se complementan entre sí. Entonces, a partir de esta estructura, de estos grandes dominios, surgen criterios. Cada dominio tiene 4 criterios y cada criterio tiene 4 descriptores. La lógica de este marco es ir especificando el desempeño profesional, es decir, hablamos de un dominio que entrega un sentido profundo, ¿verdad?, a la práctica pedagógica, el desempeño, y ese dominio se va desglosando en contenidos específicos que van a orientar permanentemente a la educadora de párvulo en su quehacer. Por lo tanto, lo importante es no irse a la parte que a veces tendemos a eso, ¿verdad?, de irnos a donde está el dominio y el criterio y después el descriptor. Primero apropiémonos bien de los sentidos del marco, de los primeros capítulos del marco, antes de llegar a la estructura. Ahí ustedes van a poder encontrar de dónde surge el marco con mayor profundidad, cómo se relaciona el marco con el desarrollo profesional docente, por qué existen 4 dominios, por qué los criterios son importantes y por qué esos 6 conceptos que hablaba Carola al principio, que son transversales, son significativos en la práctica pedagógica, en el desempeño de la educadora y cómo también este marco tiene una relación profunda con las bases curriculares. Cuando comprendemos estos sentidos como educadoras, ¿verdad?, y líderes de los procesos educativos, podemos mejorar la práctica. Entonces aquí la invitación es mirar profundamente la primera parte, comprender el por qué hoy día tenemos un marco que orienta nuestro desempeño, para recién ir a esta estructura y empezar a mirar profundamente cada uno de los componentes que nos van describiendo de manera específica el trabajo que tenemos que realizar en cada uno de los establecimientos donde nos desempeñamos como profesionales y también en aquellas educadoras que hoy día se están formando para posteriormente ejercer como profesionales de la educación. Veamos un ejemplo entonces. Decimos que el marco tiene 4 dominios y vamos a focalizar un ejemplo en el dominio A. El dominio A nos habla de la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a partir de ello, lo que se describen son 4 criterios globalizantes que lo que hacen es mostrarnos aquellos elementos centrales que debiésemos considerar al momento de preparar la enseñanza. Entonces tenemos en el criterio A relacionado con el dominio de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos vinculados al currículum vigente. En el dominio B, en el criterio 2, tenemos las características, si se consideran las características y las formas de aprender de todos los niños y niñas en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. El criterio A3 planifica la estrategia de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características de todos los niños y niñas y el currículum vigente. Y el dominio A4 planifica procesos de evaluación coherentes con las características de todos los niños y niñas y el currículum vigente. Cada uno de estos criterios que están en este círculo, ¿verdad?, descritos, si miramos a la derecha de su pantalla, vamos a encontrar que cada uno de estos criterios tiene 4 descriptores. Descriptores que lo que hacen es que nosotros reflexionemos en función de que al momento de preparar la enseñanza, estos elementos los tenemos incorporados. ¿Cuánto sabemos para poder ejercer un desempeño con estas características? ¿Y cuánto necesitamos seguir avanzando y aprendiendo para lograr una práctica que tenga estos elementos dentro de la preparación de la enseñanza? Por lo tanto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los ritmos de aprendizaje, antes de pensar, ¿verdad?, si es que lo considero o no, o las características de los niños, es importante saber qué sé de los ritmos de aprendizaje, por qué los conocimientos previos son importantes. Es lo que tiene que ver con la comprensión de la enseñanza, ¿verdad? Entonces no es el checklist que les decía la Carola, sino que es comprender a qué me desafía cada uno de estos componentes de cada uno de los dominios. Ahora les voy a presentar
entonces los conceptos centrales, y ustedes pueden identificar otros de acuerdo a su propio análisis. Aquí nosotros vamos a hacer una síntesis de conceptos centrales que van a orientar el desempeño en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje en relación al dominio A. Tenemos conceptos como la definición del marco, ¿verdad? Perdón. En este ejemplo de estructura, junto con la descripción de los criterios y de los descriptores, hacemos además en cada una de estos dominios una descripción y una especificación por tramo curricular. En el dominio A, el dominio B y el dominio C, hay una descripción del desempeño profesional de una educadora de sala cuna, de nivel medio y de transición. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque efectivamente el desempeño de una educadora de párvulo en sala cuna es distinto al de una educadora de medio y de transición, porque cuando preparo una enseñanza de aprendizaje es muy distinto el tiempo que voy a diseñar en una sala cuna con un nivel transición, un nivel medio. La organización del espacio, ¿verdad? Hay elementos que se tienen que ir mirando de acuerdo a las características de los niños, para que efectivamente podamos generar espacios de calidad para cada uno de los tramos curriculares. Entonces, la estructura de este marco, ¿verdad? Voy a volver para que miremos bien, tiene que ver con 4 dominios, cada dominio tiene 4 criterios, y cada criterio tiene 4 descriptores. Y al finalizar el dominio A, el dominio B y el dominio C, se van a encontrar con la descripción específica del desempeño de la educadora a modo general, porque evidentemente en un documento no se puede escribir todo, pero sí a modo general de cómo es el desempeño esperado de una educadora de párvulo de sala cuna de nivel medio y de nivel transición. ¿Qué hemos abordado entonces hasta este minuto antes de profundizar con cada uno de los dominios? Miramos la definición del marco, miramos el origen del marco, vimos la relación del marco con las bases curriculares y además lo que vimos fue la estructura del marco, ¿verdad? Entonces lo que vamos a trabajar ahora es empezar a profundizar en aquellos elementos más centrales de cada uno de los dominios. El dominio A, que es la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, se refiere principalmente a las competencias fundamentales que tiene que tener la educadora de párvulos para diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la planificación y evaluación, está centrado en esos componentes este dominio. Entonces, hay algunos elementos centrales que orientan todo el quehacer del dominio y del desempeño. Y se relaciona con el saber disciplinar y saber pedagógico del nivel de educación parvularia, para que efectivamente los niños puedan aprender, ¿verdad? Y puedan jugar y participar. En ese sentido, es importante comprender qué sabemos o qué entendemos por un saber disciplinar y qué entendemos por un saber pedagógico. Elementos que están más definidos, ¿verdad?, en el documento que ustedes pueden bajar de la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Cuando hablamos de los saberes disciplinares, nos estamos refiriendo a los contenidos, a los conocimientos que debe tener una educadora de párvulo para ejercer su rol profesional. Contenidos como, por ejemplo, la relación que puede existir entre el juego y el aprendizaje, los hitos del desarrollo, el movimiento y el aprendizaje, cada uno de los contenidos que contemplan los núcleos, ¿verdad?, de las bases curriculares, ahí es donde están focalizados los saberes de la disciplina de la cual nosotros vamos a enseñarle a los niños y niñas. ¿Por qué es tan importante tener una profundización del conocimiento de lo que nosotros vamos a enseñar? Porque esto se relaciona directamente con la calidad de la interacción y de la calidad del aula, ¿verdad?, de la práctica que nosotros queramos instalar. Cuando nosotros preguntamos con mayor profundidad, cuando nosotros enriquecemos la práctica, es cuando nosotros tenemos mayores conocimientos de lo que queremos enseñar. Por lo tanto, y además podemos diseñar procesos educativos más coherentes entre cada uno de los contenidos disciplinares en los cuales, ¿verdad?, se desempeña nuestro trabajo profesional.
Por lo tanto, conocimientos de la retroalimentación, de la evaluación, de la planificación, de la complementariedad que debe existir entre el proceso de la planificación y la evaluación, son elementos que no pasan por una lista de cotejos, sino que por la comprensión profunda de la educadora al momento de diseñar el proceso de evaluación y aprendizaje. Y en relación al saber pedagógico, se refiere al saber hacer. Por una parte tenemos el saber y el saber hacer. Y el saber hacer se relaciona principalmente con la capacidad que debemos tener como educadoras de párvulo para diseñar, definir e implementar estrategias pedagógicas de calidad, diversificadas, que permitan que todos los niños y niñas puedan aprender. Por lo tanto, la preparación de la enseñanza lo que debe hacer y relevar es, a través de este diseño, ¿verdad? Y este análisis y reflexión, generar espacios donde todos los niños y niñas tengan la oportunidad de participar del proceso educativo, de acceder al aprendizaje y de ser una educación pertinente a las características de cada contexto. Son elementos que nosotras sabemos que lo hemos hablado desde el día que partió en la historia de la educación parvularia, la pertinencia de la educación. Y sigue teniendo la vigencia porque la calidad se relaciona directamente con la pertinencia de la entrega educativa. Con este sentido profundo de comprender, ¿verdad?, cómo preparar un diseño y una planificación y evaluación de enseñanza con sentido, lo que nosotros hacemos es que efectivamente los niños aprendan a través de un proceso educativo que tenga un mayor significado y mayor trascendencia en la vida de cada uno de los niños y niñas. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan ir reflexionando y cada uno de estos descriptores tomándolos como un desafío de mejora de la práctica de cada una de nosotros. Conceptos relevantes o ideas relevantes, ¿verdad?, de este dominio A se relacionan principalmente en qué implica educar desde un enfoque derecho. ¿Cómo hacemos y cómo reflexionamos nosotros cuando diseñamos el proceso de enseñanza y aprendizaje, la enseñanza desde un enfoque derecho, donde todos los niños, sin ningún tipo de exclusión, discriminación o estereotipo, tienen la posibilidad de aprender? Cómo aprenden y se desarrollan los niños es fundamental, porque los procesos educativos deben estar en coherencia, ¿verdad?, con los hitos del desarrollo, con las características del pensamiento, con las características evolutivas del niño y de la niña. Los conocimientos profundos que deben tener las educadoras de párvulos contenidos en cada ámbito y cada núcleo de nuestras bases curriculares es esencial cuando ustedes preparan el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de ese conocimiento profundo, ustedes van a poder generar experiencias cada vez más desafiantes y más enriquecedoras. Y además, a partir del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, vamos profesionalizándonos cada vez más en cuanto a los conocimientos y la potenciación que nosotras como educadoras de párvulo tenemos en cada una de las instancias de nuestro desarrollo profesional docente. Importantísimo en estas bases curriculares y hoy día en el marco para la buena enseñanza es la relación, ¿verdad?, del juego con el aprendizaje. ¿Cómo se relaciona el juego y el aprendizaje en los procesos de los niños? Porque el juego es un elemento que se constituye y se caracteriza y se reconoce como un elemento central para que los niños y niñas puedan aprender. Un juego espontáneo, un juego donde el niño manifiesta y expresa su ser de la manera más natural y más espontánea, ¿verdad?, en cada una de sus instancias y de sus interacciones que establece con sus pares, con los adultos. Y la reflexión pedagógica, una reflexión pedagógica que nos lleva a buscar conocimiento, pero también nos lleva a tomar decisiones, ¿verdad?, basadas en los conocimientos que nosotros como educadores de párvulo debemos tener en este dominio y en todo nuestro quehacer pedagógico en relación a la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahora, con esta idea central para invitarlas a profundizar del dominio A, vamos a pasar al dominio B. El dominio B es creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Anteriormente hablamos de la planificación, el diseño de una planificación y evaluación, y ahora cómo vamos a crear y diseñar ambientes de aprendizaje que promuevan, ¿verdad?, que todos los niños y niñas puedan aprender.
Entonces, también nos encontramos acá con 4 criterios y los descriptores que nos entregan una descripción de las características de que debiese tener un ambiente que genere aprendizaje. Por lo tanto, habla de, primeramente, de los contenidos centrales en educación parvularia, como es el bienestar y el desarrollo integral de los niños y niñas. Aprendizajes físicos y funcionales seguros para que todos los niños y niñas puedan aprender. La organización del tiempo como uno de los elementos fundamentales para poder asegurar aprendizajes de calidad. Y la generación de una cultura de aprendizaje desafiante y lúdica. Constituyen, ¿verdad?, los criterios que orientan el desempeño de la educadora de párvulo cuando está diseñando y creando un ambiente para que todos los niños y niñas puedan adquirir nuevos aprendizajes. Y estos ambientes educativos lo que buscan es desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes a partir de ambientes que promuevan el acceso a la educación, donde todos tengan la oportunidad de aprender. En ese sentido, la accesibilidad no es solamente física, sino que también es curricular, es decir, que el niño pueda acceder a los diferentes componentes del currículum que están orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, este ambiente educativo debe ser un ambiente promotor de la autonomía de los niños y niñas, donde a partir de su interacción, ¿verdad?, puedan ir ejerciendo de manera paulatina y progresiva mayores autonomías tanto en sus relaciones como en sus necesidades educativas y de aprendizaje. Por otra parte, estos ambientes deben estar basados en un clima positivo de aula, es decir, de respeto mutuo y de buen trato, donde las interacciones efectivamente cobran un rol fundamental en cómo nos desempeñamos, ¿verdad?, nosotros como educadoras, promoviendo ambientes de respeto. Y aquí el modelaje que nosotros hacemos en el trabajo con el equipo, en la respuesta sensible a los niños, en la respuesta permanente a la familia, son elementos que van permaneciendo en la conciencia de los niños y van siendo un referente de actuación también para cada uno de ellos. Por lo tanto, es un elemento muy relevante que nosotros tenemos que considerar. Ambientes educativos finalmente que garanticen el derecho de que todos los niños y niñas sean tratados con dignidad y donde cada uno de ellas tenga la posibilidad de aprender. Este ambiente, entonces, tiene que estar mirado desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva inclusiva, lejos de cualquier tipo de estereotipo. Acá es importante, ¿verdad?, las relaciones, que en el dominio C lo vamos a profundizar, pero que también se plantean en este dominio como un elemento fundamental para que los niños puedan generar, ¿verdad?, aprendizajes en contextos bien tratantes, en contextos cálidos, respetuosos de sus diferencias, pero también acogedores de sus diferencias. Aquí uno de los elementos importantes que ustedes pueden mirar se relaciona con las orientaciones que existen en la página de Convivencia y Ciudadanía, donde nos habla también de cómo la participación de los niños en estos ambientes educativos genera mayor calidad para los procesos de enseñanza que estamos desarrollando en cada una de las aulas a lo largo de nuestro país. ¿Qué ideas relevantes tenemos de este dominio? Primero, que estos ambientes deben ser promotores de bienestar integral. Un niño, lo primero para aprender es estar bien emocionalmente, ¿verdad?, bien integralmente, desde su salud, desde su bienestar social, emocional, es muy importante generar ese espacio. Otro elemento importante se relaciona con que estos ambientes deben ser desafiantes, lúdicos e inclusivos. Por lo tanto, también tienen que ser dinámicos. Desafiantes en el sentido de que siempre estén promoviendo aprendizajes de acuerdo a las características de los niños. Que sean lúdicos, que no nos escolaricemos, ¿verdad?, en nuestros ambientes, sino que efectivamente reconozcamos al niño y seamos conscientes de que el ambiente educativo debe estar en coherencia con los principios que orientan la educación parvularia, como es el principio del juego, de la singularidad, de la identidad, de la actividad y de la relación. Por lo tanto, es importante que nosotros, cuando miremos nuestros espacios educativos, también veamos cómo están presentes los principios de la educación parvularia en cada una de las decisiones que vamos tomando en relación a estos elementos. Accesibles, ya les adelanté, accesibles no solamente desde lo estructural, que es muy importante también, sino que también accesibles desde el currículum, ¿verdad?
libres de estereotipos, donde reconozcamos tanto niños como niñas tienen las mismas oportunidades de aprender. Y las oportunidades las damos nosotros en cada uno de los espacios que vamos generando, en cada una de las interacciones que vamos estableciendo con ellos, en cada decisión de material que vamos poniendo. Acá, si nosotros generamos una cultura libre de estereotipos, estos niños van a crecer y van a formar parte y tomar decisiones de una sociedad que efectivamente sea más respetuosa con los procesos individuales y colectivos de cada uno de los que componen cada una de las sociedades. Participativos y colaborativos y democráticos. Los ambientes educativos deben ser pertinentes, porque así es la única forma en la cual logran significado. Y para ello es importante la colaboración y que sean democráticos, donde todos sintamos que pertenecemos a ese ambiente. El diseño y la organización de espacios, tanto de rutinas, recursos educativos, como de los tiempos. La organización del tiempo es uno de los elementos fundamentales que a partir de diferentes estudios muestran que impactan en la adquisición de los logros del aprendizaje de los niños y niñas. La organización del tiempo tiene que estar relacionada con las características de los niños, con los elementos, ¿verdad?, que constituyen el currículum. Por lo tanto, es importante detenernos a mirar y a pensar cómo estamos organizando los tiempos y en relación a eso, cómo estamos mirando las transiciones entre los diferentes momentos de la jornada, momentos que también tienen que ser pensados y reflexionados, porque también tienen que ser cuidados, que también tienen que ser dentro de un contexto de buen trato, ¿verdad?, de un contexto de significado. Entonces pasamos ya al dominio A, dominio B, nos vamos al dominio C. En el dominio C, ¿verdad?, hablamos de la enseñanza para el aprendizaje de todos los niños y las niñas. Este dominio involucra el trabajo pedagógico intencionado con foco en las interacciones que se establecen con todos los niños y niñas para favorecer el bienestar integral y el aprendizaje y desarrollo pleno de todos los niños y niñas. Si bien es cierto, también se aborda en el dominio B, pero la relevancia que tienen las interacciones pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, del aprendizaje, el desarrollo emocional y el desarrollo integral del niño y su bienestar, se basa principalmente en la calidad de la interacción. Acá tenemos 4 criterios que orientan, ¿verdad?, el desempeño de la educadora de párvulo y que después se describen cada uno de sus descriptores. Tenemos el criterio A, C1, lidera el equipo de aula en la implementación de la práctica pedagógica en función del bienestar integral y el aprendizaje. El marco para la buena enseñanza, lo que les planteaba Carola al principio, es un marco que orienta el desempeño de la educadora de párvulo. Pero una educadora de párvulo sola no logra, ¿verdad?, generar aprendizajes de calidad. Necesitamos trabajar con otros. Por lo tanto, el liderazgo que establece esta educadora en el aula y también con la familia y dentro de la comunidad es relevante para que las interacciones puedan ser efectivas y favorecedores de aprendizaje. En el criterio C2 establece una comunicación efectiva y para enriquecer las oportunidades de aprendizaje. Acá es importante tener claro que la comunicación debe ser efectiva y asertiva, es decir, debe ser pertinente, debe reconocer las características de los niños y debe estar contextualizada. Para que nosotros, y además, ¿qué comunicamos? Nosotros comunicamos muchas cosas cuando nos relacionamos con los niños. Y lo voy a focalizar principalmente a los niños. Nosotros cuando interactuamos y nos comunicamos, estamos comunicando saberes, estamos comunicando valores, estamos comunicando actitudes. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que esta educadora de párvulo tenga con conocimiento de las competencias, habilidades y actitudes que debe tener para poder generar procesos integrales de aprendizaje de los niños y las niñas. Interacciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral y la adquisición de aprendizaje significativo, relacionado principalmente, ¿verdad?, con aquellos elementos centrales en relación a la experiencia de aprendizaje, la mediación, las interacciones, como un recurso central dentro del desarrollo de las habilidades de los niños. Y por otra parte tenemos en el criterio C la toma de decisiones oportunas. En ese sentido, tenemos elementos totalmente trascendentales y que trascienden y son transversales
al quehacer pedagógico de la educadora de párvulo, donde efectivamente la decisión que se toma tiene que estar fundamentada en relación a estas interacciones, ¿verdad? Y el desempeño que se van visualizando a lo largo de cada una de las situaciones educativas que se van generando. En esta parte es importante también retomar el juego como la forma natural que tiene el niño de interactuar. El juego se releva como una estrategia fundamental, por tanto, de aprendizaje, pero también no solamente donde el niño expresa el saber y su inquietud y su necesidad, su interés y también su necesidad de apoyo, sino que también el juego lo que nos hace a nosotros es entregarnos información de cómo el niño, ¿verdad?, está estableciendo sus relaciones y cómo está interactuando, dónde están sus necesidades y dónde están quizás aquellas habilidades y competencias que no identificamos en las experiencias diarias, sino que en juegos espontáneos que los niños y niñas van desarrollando. Además nos acerca a conocer otras características de los niños del juego, a conocer sus motivaciones, pero también quizás sus contextos, sus preocupaciones. Por lo tanto, el juego se releva como este elemento central dentro de las interacciones de calidad que debiésemos, ¿verdad?, planificar de acuerdo al dominio C. ¿Cuáles son las ideas relevantes del dominio? Las interacciones, el liderazgo pedagógico, el juego, la comunicación, la mediación, la evaluación y retroalimentación y el trabajo colaborativo. La evaluación y retroalimentación como un elemento esencial para avanzar, ¿verdad?, en los niveles de ejecución de una práctica pedagógica más contextualizada. Y una retroalimentación permanente, vamos a centrarnos en los niños, donde una retroalimentación no solamente enfocada a los logros, sino que también a los esfuerzos, al reconocimiento de que los niños y niñas están avanzando y están avanzando de acuerdo a sus propias características. Esto se relaciona mucho con la cultura de aprendizaje y una cultura de reconocimiento permanente que debiésemos instalar nosotros como educadoras en cada uno de nuestros quehaceres pedagógicos. Pasamos del dominio C ahora al dominio D. El dominio D es un dominio que nos apela a nuestra ética profesional. Es un dominio que nos hace como mirar de nuevo el inicio quizás de nuestra formación. Y se relaciona principalmente con integrar las responsabilidades éticas y profesionales en cuanto a la práctica pedagógica y a otros compromisos que van más allá del trabajo en aula y que son fundamentales para la educación de todos los niños y niñas. En este dominio se centra principalmente en la ética profesional que nosotros debiésemos ir desarrollando, ¿verdad?, a lo largo de nuestra formación y a lo largo de nuestra trayectoria profesional. La ética profesional y el compromiso que debemos manifestar nosotros con la educación es un elemento relevante. Y aquí quisiera destacar una idea que nosotras como educadoras creo que nos debe enorgullecer. Cuando aparecen las neurociencias se releva el rol de la educación parvularia y se constituye este primer nivel como un nivel que trasciende en la vida de las personas, donde de los 0 a los 7 años, además desde la psicología nos plantean que se constituye la personalidad del sujeto. Si nosotros miramos, estamos desde los 0 a los 6 años con los niños, o sea, realmente influimos en sus valores, en su formación, en su desarrollo como niños, ¿verdad?, en un futuro. Por lo tanto, la responsabilidad en este dominio se releva en ese contexto, en poder considerar la importancia que tiene la educación parvularia para el desarrollo de unas sociedades más competentes, más valoradas, más valiosas, más significativas, más pluralistas, más democráticas. Esos elementos se construyen desde la infancia y nosotros somos grandes colaboradores a estos elementos. Por otra parte, también, ¿verdad?, hablamos de la reflexión crítica, es decir, nosotros también tenemos que ser cuestionadores del quehacer educacional, no solamente desde la mirada al frente, sino que desde una mirada interna, donde efectivamente podamos mirar cómo estamos desempeñándonos, qué nos falta a nosotros para avanzar y mirar si efectivamente nosotros estamos desempeñándonos con estos parámetros que hoy día nos orienta el marco para la buena enseñanza, las bases curriculares y posteriormente los estándares indicativos de desempeño. Entonces la reflexión crítica de mi quehacer es muy relevante que hoy día también esté relacionado profundamente con la ética profesional.
en ese sentido, y quisiera detenerme en el criterio D3 para entregar algunos tips que son importantes y quizás les van a servir para que ustedes vayan profundizando. Y tienen que ver con el conocimiento que nosotros debiésemos tener en relación a las políticas y orientaciones educativas vigentes. ¿Qué políticas debiésemos conocer nosotras como educadoras de párvulo? Debemos conocer la ley, ¿verdad?, del sistema de aseguramiento de la calidad, porque vamos a empezar a tener, ya está construyendo la subsecretaría un sistema de aseguramiento de la calidad, por lo tanto tenemos que saber de qué se trata esa ley. La ley de desarrollo profesional docente es una ley que nos impacta directamente a todos nosotros. Este año por primera vez empiezan las educadoras de jardines infantiles a evaluarse, ¿verdad? Educadoras de colegio ya han tenido una experiencia con otros instrumentos, ahí les vamos a dar en el más antecedentes, pero esas leyes son fundamentales, pero también hay otras normativas que invitamos que ustedes las revisen en la página de la subsecretaría, porque son saberes fundamentales que orientan su práctica. ¿Qué es lo que se está pidiendo del rol de la educadora de párvulo en el PI? En el PME o propuesta de mejoramiento, que viene también con el sistema de aseguramiento de la calidad, son elementos que ustedes tienen que tener en consideración, son otros saberes que no son pedagógicos y que no tienen que ver con el currículum, pero que complementan el saber que debiese tener esta educadora de párvulo. Por lo tanto, también invitarlas a que la normativa tiene que ser parte del conocimiento que adquiere la educadora en este proceso de formación. ¿Qué ideas relevantes tenemos del dominio D? Compromiso y ética profesional, la reflexión crítica y la identificación de necesidades y aprendizajes, porque aquí también nosotros tenemos que apelar a una formación formal, pero también a la autoformación. Nosotros tenemos que ser investigadores permanentes, ¿verdad?, de la educación y de los referentes que están surgiendo a partir de las nuevas modificaciones del nivel de educación parvularia, ya sea a nivel nacional o internacional. La educación es dinámica, por lo tanto también tiene que ver con la ética, la autoformación. El trabajo con la comunidad educativa y local. El trabajo colaborativo que establecemos con la comunidad educativa y local enriquece las oportunidades de aprendizaje. Pero acá también es importante el comprender por qué tengo que trabajar con otros, el por qué tengo que trabajar con la comunidad local. Y aquí hay una idea central, que el trabajar con la comunidad local enriquece y minimiza brechas para que los niños puedan tener mejores oportunidades de aprendizaje. La sinergia que podemos lograr con otras comunidades, con otras instituciones, lo único que a nosotros hace es favorecer, ¿verdad?, el trabajo que nosotros estamos haciendo con todos los niños y las niñas. Por lo tanto, la comprensión de esa relación es fundamental, más allá que el hacer, es la comprensión del por qué, cuándo y para qué de este trabajo colaborativo. Y evidentemente la familia ejerce un rol fundamental en la formación de los niños. Nosotros somos, por definición de educación parvularia, colaboradores en la formación de los niños. No somos los únicos, tenemos más conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser compartido con la familia, pero quienes son el primer núcleo de valores de los niños, de necesidades, de oportunidades, es la familia. Y nosotros lo que hacemos con nuestra práctica, con nuestro desempeño, es enriquecer esas oportunidades de manera colaborativa con cada una de esas familias. El marco normativo que yo les decía y la reflexión pedagógica. Aquí, entonces, lo que miramos, ¿verdad?, fueron profundizar a grandes rasgos en los 4 dominios y en los criterios y las ideas centrales que tiene el marco para la buena enseñanza. Ahora, entonces, vamos a mirar otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo profesional docente, inquietud que nos aparece en el chat de preguntas y que después con la Katy vamos a ir respondiendo algunas, no tenemos la oportunidad de todas, pero sí vamos a hacer algunas orientaciones globales que a ustedes les van a servir para poder decir, en este lugar estamos, con estos recursos contamos. Entonces, el marco para la buena enseñanza se relaciona directamente, ¿verdad?, con el sistema de desarrollo profesional docente. En el año 2004, a través de un decreto, ¿verdad?, se define que había que orientar el desempeño profesional y el fortalecimiento docente.
Y a partir de eso se crea una ley, ¿verdad?, de desarrollo profesional docente, en el cual, es la ley 20.903, en la cual se estipula que deben elaborarse estándares de desarrollo profesional. Estándares de desarrollo profesional que deben orientar, algo les comentó la Carola, pero ahora con un marco más global quizás hay mayor comprensión. Estos estándares de desarrollo profesional se relacionan directamente con el marco para la buena enseñanza. Pero tenemos como dos grandes tipos de estándares. Los estándares pedagógicos y los estándares disciplinares, que son estándares que orientan la formación inicial docente, o sea, quienes están dirigidos a las educadoras, a las universidades e instituciones que están formando el perfil de la educadora de párvulo. Pero esos estándares están en función de los criterios del marco para la buena enseñanza. Por eso es tan importante que ustedes conozcan los sentidos del marco para la buena enseñanza, que va más allá de la evaluación docente, va al hecho de que describe efectivamente el dominio, cada uno de los desempeños y orienta la elaboración de los estándares de formación. Entonces tenemos los primeros estándares, que son los estándares de formación inicial, que son los pedagógicos y son los disciplinares. Si retrocedemos a lo que hemos hablado, estuvimos hablando del dominio A, del marco para la buena enseñanza, donde habían dos conceptos centrales, saberes disciplinares y saberes pedagógicos. Estos estándares se relacionan directamente con estos componentes. Por lo tanto, vamos teniendo, ¿verdad?, una relación interna entre cada uno de los procesos que se van desarrollando en el sistema, profesional de las educadoras de párvulo. A partir de estos estándares de formación inicial docente, se elaboran los estándares de desempeño, pero todos estos de desempeño profesional, es decir, dirigidos a las educadoras que ya están en servicio, aquellas educadoras de párvulos que se desempeñan en jardines, en salas cunas, en escuelas, ¿verdad? Hay estándares de desempeño profesional específicamente entonces para educadoras en servicio y también para aquellas educadoras que están desarrollando su formación inicial. Estos estándares, reitero, se basan en cada uno de los dominios del marco. ¿En qué estamos con estos estándares? Estamos en un proceso de construcción en conjunto con el CPIP, que es el Centro de Formación, ¿verdad?, que son los encargados de elaborar, legalmente ellos son los encargados de elaborar los estándares. Sin embargo, nosotros somos una contraparte técnica muy activa en la construcción de estos estándares, que nosotros esperamos durante el próximo año recién estén, digamos, en posibilidad de quizás ser socializados, porque son procesos lentos, son procesos muy complejos desde la estructura y su construcción, pero también son instrumentos que pasan por el Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, los tiempos no necesariamente nosotros los podemos estipular. Entonces, hoy día, si nosotros miramos que los estándares están relacionados con el desarrollo profesional docente, la pregunta es, si no tenemos estándares hoy día, ¿cuál es el documento que nos va a orientar para poder prepararnos, ¿verdad?, en este proceso de formación y también para poder profundizar en este inicio de carrera docente? Es el marco y las bases curriculares y la normativa vigente. Esos son los instrumentos que hoy día ustedes tienen que apropiarse, profundizar y que además son los que orientan, como les decía la Carola, los instrumentos evaluativos para el nivel de educación parvularia. En este sentido, termino, ¿verdad?, con esta diapositiva de exponer a modo general, dándole invitación a que podamos seguir y que ustedes puedan seguir profundizando en estos contenidos y relacionando también estos elementos que hoy día pudimos compartir con todos aquellos materiales técnicos que estamos construyendo para profundizar en conocimientos que sean necesarios para la generación de prácticas pedagógicas de calidad. Hoy día en la página ustedes van a encontrar orientaciones que ha diseñado el equipo y el Departamento de Currículum y Calidad, pero también hay talleres con los cuales ustedes pueden ir ajustando y pueden ir adecuando para sus procesos. Durante este trimestre nosotros ya estamos elaborando más documentos
De los 8 núcleos vamos a tener por lo menos 7 núcleos con sus documentos de profundización de contenido de saber disciplinar, saber pedagógico, ambientes educativos y ética profesional. Vamos a ir trabajando, ¿verdad?, los 4 dominios insertos dentro de cada uno de estos documentos y orientaciones. Desearles mucho éxito y doy el pase a Katy para que pueda levantar algunas preguntas y responder aquellas que son más generales y más representativas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia y Carolina. La verdad es que las preguntas las contestaron en la presentación. La única que todavía queda pendiente es contarles que el marco para la buena enseñanza de educación parvularia se puede descargar en la página web de la subsecretaría, parvularia.mineduc.cl, y el libro físico se iba a enviar a los establecimientos durante los meses de marzo y abril, pero por la contingencia sanitaria quedó pospuesto y esperamos hacerlo a fines en el segundo semestre, idealmente. Les damos a todos las gracias por habernos acompañado hoy día, esperamos vernos nuevamente y les recordamos que para saber las fechas de los próximos seminarios, revisar las redes sociales de la subsecretaría, Twitter, Instagram, y también revisar el YouTube, porque estamos subiendo hartas experiencias educativas para que puedan realizar en las casas o donde puedan, en las comunidades educativas. Así que muchas gracias a todos y todas.